Según la mitología nórdica, los Draugr son verdaderos caminantes del más allá, seres del inframundo que existieron en un inicio como guerreros y justicieros en la tierra. Pero con el tiempo, se convirtieron en los vigilantes de la noche, seres tan siniestros que habitan y deambulan en las tumbas de aquellos hombres que en vida tuvieron grandes riquezas, mucho poder, y sobre todo fueron grandes guerreros vikingos. Desde hace miles de años, los hombres más avaros, codiciosos y ricos no abandonaban sus riquezas y fortunas, ni siquiera después de la muerte, pues eran demasiado celosos con lo que les pertenecía, protegiendo sus riquezas desde las sombras. Así, los Draugrs fueron apareciendo en el mundo de los vivos, utilizando los cuerpos putrefactos de los guerreros vikingos, para proteger los tesoros que alguna vez poseyeron en vida, viviendo para toda la eternidad en los sepulcros sombríos, visitando por las noches la tierra que los vio nacer. Mientras iba cayendo la noche, los Draugrs tomaban el control, pues regresaban de la muerte con sed de sangre, por lo que buscaban a aquellos incautos que no le temían a la noche. Según se cuenta, durante la época vikinga, la noche era realmente aterradora y temida, pues seres oscuros y llenos de maldad rondaban las calles, los bosques y sobre todo los santuarios y sepulcros, que lejos de ser lugares de paz se convirtieron en un refugio de seres sombríos poseedores de una gran fuerza sobrehumana. Los Draugr son criaturas realmente aterradoras, pues sus facultades mágicas y sus deseos de asesinato son atroces. Estas aterradoras criaturas no toleran a los intrusos dentro de las tumbas en las que habitan, y todo aquel que se atreva a pisar el sepulcro está condenado a recibir la gran ira de los Draugrs. Absolutamente, nadie está exento de la furia de estos perversos seres, pues incluso las mismas criaturas de la naturaleza están condenados a la muerte si perturban sus tumbas. Ya que se creía que, si un animal caminaba, rondaba, o incluso revoloteaba por encima de una tumba donde habitaba un Draugr, este se volvía totalmente loco, por los poderes terroríficos que controlaban los Draugrs, y en cuestión de minutos moría trágicamente para después ser devorado por los malvados muertos vivientes. Según el mito, los Draugrs preferían salir a aterrorizar las oscuras noches, pues durante la noche era cuando más disfrutaban de sus víctimas. Sin embargo, los Draugrs también podían deambular durante el día por donde quisiesen sin limitaciones, puesto que tenían poderes mágicos llamados Trollskap, que los ayudaban a controlar el clima y las horas de luz a conveniencia, para convertirlos en lugares de sombra y penumbra para envolver a sus víctimas y adversarios. Cuando caía la noche era más común que los Draugrs estuviesen al acecho, y se cuenta que cuando un Draug se iba a presentar existían algunas escalofriantes señales que advertían de su presencia, pues un terrible hedor putrefacto empezaba a sentirse en el ambiente, un olor tan nauseabundo que incluso llegaba a afectar severamente a aquellos que lo percibían, haciéndoles perder la razón. Su aspecto era realmente espeluznante, pues los Draug eran seres muy altos con forma humanoide y esquelética, pero que su piel estaba totalmente podrida y desquebrajada, provocando así un olor realmente nauseabundo. Estos seres llevaban ropajes sucios y malolientes muy similares a las armaduras de los antiguos guerreros vikingos, pues también portaban las armas con las que eran enterrados los guerreros y las utilizaban combinadas con sus oscuros poderes sobrenaturales. Se dice que cuando un hombre de gran importancia, con mucho poder, malvado y avaricioso moría, era muy probable que se convirtiera en un Draug, pues cuando dejaban el plano terrenal su espíritu de codicia controlaba su cuerpo, convirtiéndose en un terrible ser que en muchos casos olvidaba quién fue en vida y se dedicaba a resguardar sus riquezas. En ese tiempo la gente temía descomunalmente a los Draug y sobre todo temían que uno de sus seres queridos se convierta en estos terribles seres asesinos, pues eso significaba que jamás volverían a visitar su sepulcro. Ya que los Draug no reconocían nada de su pasado ni siquiera a sus seres amados en la mayoría de los casos, por lo que su tumba se convertía en un lugar siniestro de muerte en donde no se debía volver jamás. A los Draugrs se les atribuía una fuerza descomunal, y adoraban atormentar a los humanos y bestias que recorrían las proximidades de su tumba. Estos terribles seres de la oscuridad tenían la facultad de penetrar los sueños de los humanos, para torturarlos cruelmente y así finalmente volverlos locos induciéndoles a la muerte. Además, un Draug podía desfogar su furia asesinando cruelmente a sus adversarios, con sus poderes sobrenaturales que los utilizaban a su conveniencia, para martirizar a aquellos que perturbaban su tranquilidad tratando de robar sus tesoros ocultos. Los Draugrs enfurecidos podían llegar a ser seres realmente crueles y aterradores, pues poseían la capacidad de aumentar su tamaño a voluntad,
transformarse en animales gigantescos con aspecto realmente aterrador y nauseabundo para atemorizar a los humanos. Por lo general los Draugrs asesinaban a sus víctimas aplastándolas con su tamaño aumentado, pero también estos terribles seres eran capaces de devorar enteras a sus víctimas dejando únicamente sus huesos. Aunque los Draugrs preferían alimentarse de ovejas y animales de granja, también devoraban la carne humana y disfrutaban de beber la sangre de los hombres. Sus principales víctimas humanas eran los pastores, ya que su oficio los obligaba a permanecer fuera de su hogar por mucho tiempo. Incluso descendían de las montañas con sus rebaños cuando ya había caído la noche. Por lo que, en varias ocasiones, los relatos y advertencias de los pastores a los demás eran realmente desgarradores, pues decían que mientras retornaban a sus granjas, los Draugrs raptaban y asesinaban a varias de sus ovejas y eran perseguidos siendo martirizados. Además, en muchas ocasiones los pastores no volvían de las montañas, y se creía que los Draugrs los habían raptado durante la noche devorándolos sin dejar rastro. A pesar de que los Draugrs han sido catalogados como seres realmente despiadados y hostiles, existe un relato que cuenta que esto no es del todo cierto, pues se dice que un hombre huía desesperado mientras unos malhechores lo perseguían para asesinarlo, pues este era un hombre de bastante poder y poseía muchas riquezas. Por lo que estos delincuentes buscaban quedarse con toda su fortuna, el hombre huyó con dirección al bosque para ocultarse. Sin embargo, los hombres ambiciosos no lo perdieron de vista y lo persiguieron dando con él rápidamente. El hombre gritaba buscando ayuda hasta que en el camino encontró una espada que brillaba levemente, la tomó y en cuanto los hombres lo rodearon empezó a atacarles con la afilada espada que había encontrado. Asombrado, veía cómo sus golpes eran demasiado precisos, pues apenas tocaba a los criminales. La espada les causaba unas gigantescas heridas que sangraban sin cesar, dejándolos en el suelo sin fuerzas. A los pocos minutos el hombre había logrado derrotar a sus adversarios. Las heridas eran desgarradoras que acabaron con la vida de los malhechores. El hombre tomó aire, y ya más calmado empezó a ver a detalle la espada que traía en sus manos, y anonadado vio que aquella espada que lo había salvado era la de su querido amigo que había fallecido hace unos meses. Pero lo intrigante era que él mismo había enterrado aquella espada en el sepulcro de su amigo, por lo que no entendía por qué estaba allí, hasta que volteó, miró al suelo, y vio que estaba encima de la tumba de su compañero. De inmediato se dio cuenta de que su camarada se había convertido en un espantoso Draugr, pero a pesar de ello él lo había salvado de la muerte.